Buen día, mi nombre es Carlos Carmona. En el siguiente video tutorial realizaremos una introducción, el primer video de análisis no lineal, para simular el estampado de una lámina. En este caso, esta va a ser una teja, de simular la forma en que se fabrica una teja, la que podremos observar a continuación. Y esto corresponde a la práctica número 17, ya empezando el análisis lineal en el curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Primero que todo vamos a utilizar nuestra plantilla estructural. En ese caso necesitamos modificar los datos de ingeniería, ya que no vamos a tomar el acero estructural por defecto, sino un acero estructural por defecto no lineal. Entonces vamos a entrar a nuestra datos de ingeniería. Como bien sabemos, el acero estructural es el principal material, pero nos vamos a ir en la biblioteca de recursos de ingeniería y vamos a abrir, vamos a darnos cuenta cuáles son eh, los diferentes materiales que tenemos. Entonces tenemos Advanced Science Materials, tenemos materiales generales, materiales aditivos, materiales de manufactura, compuestos y materiales generales no lineales. En este caso, el software nos ofrece varios materiales no lineales, como por ejemplo la aleación de aluminio, como por ejemplo el concreto, el, el cobre y los demás materiales. En este caso, el material que vamos a utilizar va a ser el acero estructural, pero en este caso un acero estructural, aquí podremos ver un estructural steel no lineal. Esas letras que ven al final de NL significan no lineal, por lo tanto así lo podemos reconocer. Entonces aquí seleccionamos más para añadirlo a nuestros materiales, y ya cerrando esto ya podemos ver que tenemos los dos materiales, un acero estructural y un acero estructural no lineal. En ese acero estructural no lineal veremos que maneja las mismas propiedades. Por ejemplo, tiene el módulo de Young, tiene el radio de Poisson, la relación de Poisson de 0.3, los mismos datos, pero nos aparecen dos nuevas propiedades, que es el modelo tangente, y nos aparece otra propiedad que es el módulo de fluencia, que es el Shear Strength. Entonces ya con el módulo de fluencia, con el, el modelo de tangencia, aquí podremos ver en esta gráfica los puntos de deformación, de esfuerzo de deformación. Y sabremos que vamos a trabajar por medio de la teoría de resistencia a materiales, que el tipo de material que vamos a utilizar es un material multilineal, pero en este caso para nuestro análisis vamos a utilizar un material bilineal. Entonces ya teniendo el material, vamos a cerrar los datos de ingeniería y vamos a entrar directamente a la geometría con nuestro Design Modeler, nuestra herramienta de Design Modeler. Listo. El análisis que vamos a realizar, en este caso va a ser un análisis en 2D. Esto debido a no demorar tanto en el proceso, ya que el análisis en 2D digamos que simplifica un poco nuestra operación. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar nuestra geometría externa. En este caso va a ser este que se llama estampado laminar, y vamos a generarlo. Aquí podemos ver como nuestro análisis en 2D, donde tenemos dos piezas. Este de acá, esta superficie de acá, la vamos a tomar como el macho, y esta superficie de acá la vamos a tomar como la hembra. Y esta va a ser la lámina, la cual vamos a deformar y vamos a formar nuestra teja. Entonces, como le comentaba, este análisis es en 2D para disminuir el tiempo de procesamiento. Entonces, esta lámina tiene un espesor, aquí lo vamos a medir. Entonces, seleccionamos vértices, perdón, estos puntos, y vemos que tiene 2 milímetros de espesor. Y ya obviamente por la simulación sabremos que este macho va a ser el que se va a mover y el que va a deformar nuestra lámina.
Entonces aquí, como podemos ver, tenemos tres partes que serían las tres superficies. Entonces, ya teniendo esto, ya teniendo las tres superficies, aquí en el diseño de modelos no vamos a realizar ninguna configuración, no vamos a editar nada, por lo tanto lo vamos a cerrar y vamos a ir directamente a nuestra herramienta de modelo. Pero obviamente, antes de abrir la herramienta de modelo, como ya les mencioné, estamos trabajando en un análisis tipo 2D, entonces tenemos que cambiar las propiedades a 2D. Listo, en este caso ahí sí podremos entrar a nuestro modelo. Ya en nuestra herramienta de modelo, lo primero que vamos a ver es, bueno, aquí vamos a ocultar un poco los vértices, primero que todo, y vamos a ver en la geometría, las tres superficies que tenemos van a ser de un tamaño de 1 metro. En este caso lo vamos a cambiar, vamos a manejar un tamaño de 500 milímetros. Entonces acá vamos a modificar para las tres superficies, va a ser de 500 milímetros. Como dijimos anteriormente, nuestra intención es disminuir el tiempo de procesamiento, ya que los análisis no lineales requieren bastante procesador, requieren bastante tiempo de simulación y posiblemente suela tener ciertas fallas que, si optimizamos un poco la operación, podremos obtener un mejor análisis de una forma más rápida. Entonces, para este trabajo, a nosotros el cuerpo que nos importa para hacer el análisis, ya sea de formación y de esfuerzos, es esta lámina. Ya el macho y la hembra actuarán como cuerpos rígidos, pues que ya nuestro análisis no va a ser enfocado en ellos. Entonces vamos a seleccionar los dos y vamos a cambiarlo de flexible a rígido. Listo. Ya cambiándolo de flexible a rígido, vamos a definir lo que son los contactos. Pues ya luego de pasar de la geometría, vamos a ir a contactos, en donde él por defecto nos crea ciertos contactos. Obviamente estos no son los contactos que maneja nuestro sistema, así que este de acá lo vamos a eliminar. Y ya luego, con nuestra carpeta de contactos, vamos a crear los contactos que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso, vamos a utilizar un contacto frictionless, que como ya en videos anteriores lo mencionaba, estos dos primeros son para análisis lineales y estos tres últimos son para análisis no lineales. Ese frictionless va a ser el que vamos a utilizar, en donde el software me va a pedir dos geometrías, una para contacto y una para target. Entonces el contact es aquel que genera ese esfuerzo, el que genera el esfuerzo, y en ese caso sería esta línea de aquí, la que tiene la lámina principalmente. Entonces en el contact nunca podremos seleccionar las superficies que sean rígidas, así que no podremos trabajar estas dos superficies, aunque sean las que hacen el esfuerzo, como las contact. Entonces en este caso voy a cambiar, en este caso a vértice, seleccionar esta arriba, aplicamos y va a ser esta la cara del contact, y el target si va a ser esta superficie de acá. Entonces podremos seleccionarlo una por una, o nos vamos directamente a esta opción de acá, esta herramienta de modo de selección, a selección por medio de caja. Seleccionamos todo este borde y aplicamos, y ya tendremos el contacto directo entre los dos superficies, entre los dos bordes, perdón. Listo, entonces el contact ya finalmente estará en la pieza flexible, y el target, lo demás, el target será en todo lo demás. Entonces primero lo hacemos con con el macho, y ese mismo frictionless lo vamos a hacer con tanto la superficie de abajo, bueno, aquí una selección simple, la superficie de abajo, y ya en target si seleccionamos por caja. Y vamos a seleccionar toda esta parte de acá, perdón, toda desde acá, y ya aplicamos. Ahí veremos que nos toma 9 caras. Lo vamos a comprobar acá, también son 9 caras, así que lo tenemos bien. Entonces vamos a señalar los dos frictionless,
las dos frictionless, y vamos a modificar el coeficiente de fricción. En este caso, entre los dos contactos van a tener un cierto coeficiente de fricción. Y en ese caso vamos a, bueno, aquí tuvimos un error, entonces vamos a seleccionar los dos de nuevo. Y no es frictionless, sino friccional. Entonces en este caso, este sí va a tener un coeficiente de fricción que es por defecto 0.2. Pues aquí ya teóricamente es de 0.22. Entonces más abajo también tendremos un comportamiento. En este caso el comportamiento va a ser asimétrico, perdón. Va a ser asimétrico ya que se tiene se está trabajando con una pieza flexible y una rígida. Los otros comportamientos son para, pues en este caso el simétrico, cuando se trabajan con dos piezas flexibles, y el asimétrico cuando tenemos una de cada una. Entonces, ya teniendo esta configuración en los contactos, vamos a editar también en esos contactos de frictional lo que es la formulación. En este caso no va a ser controlado por el programa, sino que va a ser de un aumento de Lagrange. Entonces, aumento de Lagrange. Esos son datos que por medio de la práctica se han configurado para que la solución pueda facilitarse de una mejor forma y no tenga errores. Entonces primero editamos la formulación, luego nos vamos a ir a la interfase. Entonces en esta interfase vamos a seleccionar lo que es ajustado al toque. Entonces ajustado to touch, choose to touch, y aparte de eso vamos a seleccionar lo que es el pinball, la región de pinball, que va a ser por medio de un radio. El radio nosotros lo vamos a definir, en este caso vamos a darle un radio de 0.5 milímetros. Ese va a ser el radio entre A y B, lo podemos observar acá. Ese radio, por medio de la teoría de análisis no lineal, va a ser aquel que me va a dar una alerta en caso tal de que se tenga un contacto. Entonces aquí por ejemplo en el A ya él muestra un contacto frente a este borde que tendría acá. Y este de acá, el B, ya sería el radio de pinball para definir cuándo esta superficie va a tocar la otra superficie. Por así decir, para que antes de tener el contacto, ya el sistema configure de que va a tener cierto, pues de que ya va a deformar la pieza, ya va a unirse con ella para que, digamos, digamos que el contacto o sea, digamos que ya este contacto ya me integre en la matriz para este análisis que estoy realizando y para que me pueda seguir calculando la fuerza que necesito para mi análisis. Entonces en este caso la definimos de 0.5 milímetros. Y además de eso vamos a seleccionar esta herramienta de normal stiffness. Vamos a controlarla ya sea por un factor, que en este caso va a ser un factor de relajación, que va a ser de 0,01, 1 por 10 a la menos. Esos factores de relajación siempre están entre 1 y 1 por 10 a la menos 3. En este caso lo seleccionamos 1 por 10 a la menos 2. Y listo. Lo que vamos a hacer ahora es, ya después de editar los contactos, en este caso ya tenemos la configuración correcta para que se tenga el debido análisis no lineal. Vamos a ir directamente a la malla. Ya sabemos que la malla solo se va a generar en nuestros cuerpos flexibles, en este caso la lámina, pero además, como tenemos unos contactos, cuando creemos la malla, ella también va a crear una pequeña malla durante todo este borde pues de esos cuerpos rígidos, porque el programa necesita analizar todo todo, todo el comportamiento que va a tener durante la unión y durante ese contacto entre las dos superficies. Entonces para Mesh vamos a dar un sizing. Entonces en este caso vamos a dar un sizing a nuestra lámina. Vamos a manejar body sizing. Ahora vamos a cambiar a single selection. Entonces acá seleccionamos este y aplicamos.
Y va a ser para este cuerpo y ese body size va a ser de 1 milímetro. Y va a tener un compartimento hard para que él tenga todos del mismo tamaño. Entonces ya luego de esto vamos, además de darle el sizing, le vamos a dar un mapeo. En este caso vamos a darle un face meshing para que haga la malla de una forma estructural. Entonces ahora sí, vamos a dar update a la malla. Nos vamos a fijar cómo crea la malla. En este caso, como les mencionaba, él ya creó una malla para la lámina, que va a hacer el análisis que vamos a hacer de deformación y de esfuerzos. Y aparte crea una malla en estos contactos, en toda esta superficie de contactos entre los cuerpos rígidos. Listo. Entonces, ya sabemos que, como podemos ver acá, con los contactos, se mallaría este borde azul porque se debe acoplar por el acople. Simplificadamente se hace por el acople que va a tener en los nodos de esta superficie de acá a la superficie de la lámina. Entonces, listo. Ahora nos vamos a ir hacia estático estructural, en donde vamos a definir como el análisis setting el número de pasos. Vamos a hacer esto por número de pasos para manejar la convergencia que va a tener nuestro sistema. Esta configuración de número de pasos es lo más conveniente, ya que en caso contrario el análisis fallará. Es lo más probable. Entonces en este caso vamos a dar un número de paso de 12 y va a tener un tiempo que va a estar no de 1 a 12 segundos, sino de 0 a 2 segundos. Para eso necesitamos entonces un tamaño de paso de 0.2 segundos. Entonces ya sabemos que este va a ser de 0.2, este va a ser de 0.4, aquí nos salte 1, 2, 4, 6, 8. Entonces, perdón, van a ser de 10 pasos, van a ser de 12 pasos, ya que dice quedará de 2. Y ahí sí, ya tenemos desde 0.2 segundos hasta 2 segundos. Entonces, además de generar los pasos, se van a dar subpasos. Entonces, para activar los subpasos, este stepping, auto time stepping, entonces vamos a seleccionar que sea encendido y definido por substeps. Entonces, ahora sí, ¿cómo van a ser los subpasos? Yo defino los subpasos para que, listo, aparte de cada paso que va a ser de 0.2 segundos, él cree subpasos pues aquí yo soy el que lo defino. Entonces, inicialmente nos pide un subpaso inicial que primero definimos cuál va a ser el mínimo subpaso. Entonces lo vamos a definir como 5 y el máximo subpaso lo vamos a definir como 20. Aquí este nos lo sombrero en amarillo, que el paso inicial debe estar entre el rango de mínimo y máximo, entonces vamos a ponerle en 10 o mejor en 15. Listo. En 15 los subpasos. Y bueno, explicar un poco lo que hace este autotest, lo que hacen los subpasos, es de que le va a dar ciertos intervalos por cada estos pasos de 0.2. Entonces, ¿cómo calculamos esos intervalos? Pues con una calculadora ya definimos que cada subpaso va a tener un tamaño de 0.013 segundos, 0.2 entre el paso inicial, que va a ser de 15 segundos, de 15, perdón, ya esto me va a dar un valor de 0.013. Entonces, este 0.013 va a ser los segundos que va a dividir este 0.2 segundos. Entonces, obviamente va a tener 15 subpasos dentro de este paso. Y aquí nos da la opción de mínimo subpaso y máximo subpaso para que si en caso tal se tiene una no convergencia, él va a convertir este subpaso a 5. Entonces, por ejemplo, vas a pasar de 0.2 a 5. Entonces vas a pasar a 0.04 el subpaso. Y en caso tal de tener una no convergencia, pues cuando se tenga una no convergencia,
ya él va a dividir, ya va a pasar de 0.013 a 0.2 entre 20 a 0,01. Va a ser mucho menor para que así optimice más la convergencia, pues para que así pueda converger. Porque posiblemente los errores que se llegan a tener en este tipo de análisis es de que como tengo unos pasos demasiado grandes, unos intervalos de tiempo muy grandes, por así decir, un cambio muy rápido, lo que el programa hace es botar cierto error y me pide que aumente ese subpaso o aumente ese intervalo de tiempo. Eso lo podremos ver a continuación en caso tal de que no falle nuestro sistema. Entonces, aparte de esto, vamos a seleccionar largas deflexiones. Entonces aquí vamos a irnos a Large Deflection y vamos a activarlo. Vamos a dejarlo en On. Y listo. Ya teniendo ese análisis setting, ahora sí vamos a crear nuestros soportes. Entonces, al ser una pieza rígida, no podemos usar cualquier soporte como un fixed support, sino que para piezas rígidas siempre se usan remotos. Entonces, primero que todo, vamos a hacer un desplazamiento remoto entre esta de aquí, este borde de aquí, que va a tener un desplazamiento remoto de 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. La hembra va a estar fija, pues no va a tener tampoco rotación. Y ya para la parte de arriba, para el macho, ahí sí le vamos a hacer también un desplazamiento remoto aplicado. Y va a ser de 0 en X, 0 en rotación en Z, pero en Y sí va a tener un componente. Y en este caso no va a ser de magnitud, sino que va a ser tabular. Ya este desplazamiento que tenemos tabular va a decirnos que en 2 segundos, el tiempo de 2 segundos, va a ser un desplazamiento de menos 55 milímetros. Entonces ya podremos ver cómo el software me da cierta información desde un tiempo cero a un tiempo. Bueno, aquí vamos a eliminar este para que nos empiece desde cero. Y va a mostrar cómo él tiene un punto inicial de 0, luego pasa a menos 5,5, luego pasa a menos 11. Este comportamiento tabular simplemente lo usamos para que él tabule, vale la redundancia, las distancias, ya que con las distancias es que yo voy a definir la fuerza que hay que encontrar para hacer un análisis no lineal, teóricamente. Listo. Entonces, ya teniendo todas las fuerzas remotas, ya me voy a ir directamente a la solución. Entonces voy a necesitar una información total y un esfuerzo equivalente de 2 meses. Ya con esto ya le damos solucionar a nuestro sistema y nos vamos a ir directamente a análisis setting, perdón, a estática estructural, a la información de resolución, perdón, y nos va a ir mostrando la convergencia. Necesitamos que nos diga la convergencia en esta parte de acá para empezar a analizar qué tal se va comportando nuestro sistema. Aquí podrán ver dos tipos de líneas. Entonces esta línea azul es la que define el sistema. Esta línea azul es la línea de referencia y esta línea morada es el valor que va a encontrar. Pues luego de que esta línea azul me da ciertos datos de las fuerzas, la línea morada me va a ir encontrando para cada paso la fuerza en el caso tal de que converja. Entonces, si converge, él va a dar una línea verde, como esa que podemos observar acá, y si no converge, él va a utilizar esta línea roja. Entonces, yo obviamente necesito que mi sistema converja. Entonces, vamos a ir viendo la convergencia de nuestro análisis. Cada punto naranja en este caso va a ser de estos punticos que obviamente no se ven casi. Cada punto naranja es una matriz de rigidez que va en función del desplazamiento. Que el desplazamiento obviamente lo encontramos en las fuerzas remotas porque a cada cierta distancia tiene cierta fuerza. Entonces acá podremos ver que se tuvo una no convergencia en 1.28 segundos. Entonces cuando se tiene una no convergencia, el software de una vez para el análisis y ya nos muestra cierta... Bueno, aquí vamos a ir a una escala real. Ok, aquí tenemos un error
Entonces vamos a solucionarlo y vamos a ver cómo se está comportando. Listo, posiblemente eso es lo que pase cuando se da una no convergencia, se da cierta normalidad. Entonces aquí vemos la no convergencia. Entonces lo que hace la no convergencia es darle al sistema pero no da solución, ya que en el tiempo de 1.3 segundos ya de una vez el sistema no crea, pues pierde sus contactos y ya arroja la normalidad. Entonces vamos a ver los mensajes cuál es el posible la posible falla. Entonces aquí vamos a revisar cuál es eso. Entonces uno más contactos son detectados con la fricción, el valor de fricción mayores a 0.2. Esta convergencia tiene problemas para analizar bla 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 bla. Entonces posiblemente eso pueda solucionarse por medio de de el análisis setting, ya que obviamente los pasos que hicimos posiblemente estuvieron muy cortos. Entonces aquí lo vamos a modificar. Entonces en los subpasos, directamente en análisis setting, vamos a ir a los subpasos. Entonces stepping, vamos a encenderlo de nuevo y ya vamos a dar pasos no como lo teníamos, que estaba de 5 a 20, sino pongámoslo de 10 a 100. De 10 a 100 y acá pongámosle un valor de 20. Y en ese caso volvamos a simular. Si volvemos a simular, en este caso la solución salida aquí la solución, el restart. Bueno, si volvemos a solucionar, posiblemente él inicie la solución de nuevo, no la resete. Así que vamos a intentar ver cómo es la convergencia en ese caso. Ya inicia desde cero. Veamos si posiblemente se obtiene una mejor convergencia. Y bueno, aquí falló de nuevo. Entonces en este caso es interesante ver por qué falló. Entonces en análisis setting vamos a irnos a esta herramienta de Restart Control y vamos a cambiarla, el generador por control, a manual. Y en este caso vamos a seleccionar no por el load speed, sino por todos. Y subset todos. ¿Para qué? Para que no tengamos que empezar de nuevo en caso tal de que nuestro sistema deje de convergir, sino que desde ese tiempo en que se tuvo la no convergencia empiece hasta el resto de tiempo. Entonces en este caso aquí podremos ver con esta flechita azul cuáles son los subpasos que se van a rescatar. Y aquí en la solución, en este caso ya iremos directamente a cambiar esta configuración para que no inicie desde cero, sino que inicie desde la última convergencia. Aquí en análisis setting, entonces el tipo de análisis, el tipo de restart va a ser manual y va a ser en load set. Entonces ya aquí vamos a ver subset dogs. Y además de eso vamos a revisar los demás errores que dejé pasar por alto, algo muy importante. Y uno más pares de contacto, detectados con la fricción, valor de fricción mayor al 0.2, tiene un problema de convergencia. Entonces, algo que debemos ver desde el principio, que nos expliqué en este video, es de que no cambiamos el material de las superficies, y eso básicamente está haciendo que no nos funcionara nada en nuestro análisis. Entonces aquí en material lo cambiamos a hacer estructural en L, y en ese caso ya con las modificaciones que hicimos, ahí sí vamos a dar solución al sistema y veremos si en ese caso ya hay una convergencia total. Entonces ya vemos cómo empieza, cómo no empieza de cero, sino que empieza desde
determinado paso. Y esperamos aquí un poco. Listo. Bueno, aquí sí empezó de cero, entonces vamos a esperar un poco a que él haga toda la simulación completa. Listo, ya aquí está por terminar. Vemos cómo él tiene una convergencia que se puede notar por medio de cómo la fuerza de criterio, que sería la línea azul, es muy similar a la fuerza de convergencia. Ya cuando él ya converge frente a la otra gráfica, ya está encontrando la fuerza correcta y ya está haciendo la simulación completa. Aquí vemos que ya está en 2, así que ya va a terminar. Luego de esto vemos todas estas líneas verdes como convergencia y ya al final tenemos una solución total que la podremos observar acá. Entonces ya tendremos para la placa una deformación total, que aquí la podremos ver, donde sufre las mayores deformaciones, notoriamente en la parte más cercana al punzón, y lo cuales son los máximos esfuerzos. Entonces ya tenemos un esfuerzo máximo de 284,36 megapascales. Entonces con esto podemos determinar si siendo cierto material su zona plástica, vemos si con estos esfuerzos sigue correctamente la línea de plasticidad o si llega a la fractura. Pues aquí obviamente con este tipo de análisis no podremos definir si el material se fractura, pero ya por teoría, ya analizando las propiedades de distintos materiales, podremos destacar ese tipo de análisis. Entonces aquí ya tenemos la simulación, la voy a correr para ver un poco cómo se va comportando a medida que pasa el tiempo, y ya esa sería la forma en que se hace esta teja. Y eso sería todo lo referente a la práctica número 17 del curso de elementos finitos. Muchas gracias.